Bueno, les tengo hoy para nuestro programa en memoria de a un amigo muy, muy querido, a Octavio Escobar, psicólogo, una persona que también estuvo muy cerquita de Rafa y creo que sigue cerquita porque lo seguimos queriendo. Bueno, antes de iniciar este programa en memoria de, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre amado, bajo tu protección nos ponemos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos llene de tu presencia y que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos sea para mayor gloria tuya. Que esto que vamos a hablar en memoria de Rafael Arango sirva también, Señor, para hacer crecer a muchas personas este testimonio que estamos dando a través de estos programas. Yo sé que ha sido de mucho crecimiento para muchos. De eso se trata, el legado que dejamos todos cuando nos vamos a la presencia de Dios. Bueno, bienvenido, Octavio. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Hacía mucho tiempo. Para mí es un honor, una gran bendición que podamos estar aquí hablando de Rafa, esa mezcla de tristeza porque ya no está y alegría porque ya va en camino al cielo, es lo que esperamos. Por eso pedimos muchas oraciones. La iglesia nos enseña que nunca hay que asumir que una persona está salvada automáticamente, ¿no? Todos pasamos por el purgatorio, aún los más santos. Martica no, ella sí va a llegar directo al cielo. De resto, Ay, Dios mío. Pero será el cielo de aquí en la esquina. No, hay que orar mucho, Sí, de verdad que yo les digo siempre, Rafael tenía algo bien bonito, no sé si tú te acuerdas o conociste esa parte de Rafael. Siempre que alguien se fallecía, siempre ahí mismo cogía el teléfono y llamaba, necesito misas gregorianas por fulanito de tal. Y siempre estaba pendiente de esa gran obra de caridad como es el orar por los difuntos. Entonces necesitamos también, mire, dice que Rafael decía, ¿no? Y la palabra también, ¿no? Que lo que más, la obra de caridad más grande es la que podamos tener con nuestros difuntos. Orar por ellos siempre están tan ávidos. Me acuerdo mucho el padre, nuestro querido padre Lutes, decía, ¿qué no haría un alma del purgatorio por una sola misa? ¿Qué no haría? Entonces, imagínense que nosotros tenemos ese deber para con las almas del purgatorio. Sí, entonces desde ya invitar a todos los que nos están viendo que ofrezcan la misa en el momento en el que el Padre ora por los difuntos. Ahí decimos, Señor, por la intención de profe Rafael Arango. Amén. Bueno, Octavio, cuéntanos aquí a todos. Yo sé que yo tengo buena memoria afortunadamente, pero bueno, ¿tú cómo conociste a Rafa? Para que los amigos. Todo empezó con un hombre adúltero, pecador, metido en nueva era, que es mi testimonio. Yo en el año 2000, vamos a hablar de antes de la Pascua de febrero, vivía en adulterio con una persona que tenía una niña enferma con una discapacidad muy grande. Y nos fuimos a vivir a Bucaramanga. Allá en Bucaramanga nos dijeron, lleven a la niña a que el padre Antonio Lutens en la montaña de Piedecuesta ore por ella. Entonces fuimos porque pues la novedad, yo nueva era, ella también, etcétera, a que el padre orara por la niña y nos pusieron en una fila. Allá en esa fila nos dieron una lista de pecados para que yo decía, deben ser para que oren por la niña, uno tiene que decir sus pecados. Inocente de todo, yo estaba metido en nueva era, en la astrología, había cometido abortos, no me había confesado hacía 30 años nada más. En aquel sábado de la Pascua del año 2000, año de gracia, recuerden eso, de amnistía, donde el Señor abrió las puertas para los más pecadores, llegó este angelito en ciernes a hacer la fila y a marcar todos los pecados. Durante 30 años había cometido todos los pecados del primero al último. Práctico, lo tengo. Exacto. Sí. Fue rápido de llenar. Yo además no dije mentiras porque no tenía que decir mentiras. Cuando de pronto me dicen, sigue a hablar con el Padre. Y
Y yo decía, pero si la niña es la que está enferma, ¿por qué el padre quiere hablar conmigo? Llegué a la celda del padre Antonio Lutes, todo un santo, monaguillo del padre Pío. Y él me empezó a hablar de mi vida. Yo le pasé el papelito, él lo arrugó, lo tiró detrás de su cama porque estaba enfermo, atendiendo desde la cama. Y empezó a hablarme de toda mi vida. Me dijo, tú estuviste en la India, no hay reencarnación, hay resurrección. Y yo a todo le decía. En un momento me dijo, sal y pregúntale a ella si quieren vivir como hermanitos sin mirarse, sin tocarse, sin tener ninguna intimidad, camas separadas. Y yo, frente a ese santo, adivine lo que le dije. Sí, padre. Deslumbrado por la santidad. Y salí y le pregunté a mi compañera de adulterio si ella aceptaba, y ella dijo sí. Entonces el padre me dio la solución. Ahí empezó mi vida realmente. Como Santo Agustín, digo, tarde te amé, mucho más tarde que San Agustín, tenía 46 años, no me había confesado desde los 16, 30 años en pecado. Y el Señor me tumbó del caballo. Yo, el astrólogo, el nuevaerista, caí deslumbrado por el amor de Dios. Y me convertí. Cuando me confesé, el Padre dijo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 santos. Entonces, ahí mismo comulgué, me fui a hacer adoración y todo lo que había dejado en los 16 años volvió a aparecer en los 46. Por gracia. O sea, nunca es tarde, nunca es tarde. No, nunca es tarde. Jamás. Para todos los que están diciendo yo soy muy viejo, no, jamás. Entonces, empecé a preguntarme como psicólogo, ya que no puedo hacer regresiones, ya que no puedo trabajar las reencarnaciones, ya que no puedo trabajar astrología, porque renuncié a todo, quemé libros de mucho valor de astrología así de gruesos, yo era experto en eso, tenía mis programas de computador, le preguntaba a mis pacientes como psicólogo fecha y hora de nacimiento y hacía la carta astral y todo. Ya que no voy a hacer esto porque acabo de renunciar. ¿Qué hace un psicólogo? Y empecé a los libros de sanación de los hermanos Lin, del padre de la República Dominicana, Emiliano Tardif. Todo lo que fuera sanación. Empecé a estudiar, apasionado, allá cuando viví en Bucaramanga. Como vivía en adulterio con este señor y no teníamos sexualidad, el Señor me ayudó trayéndome una ruina. Entonces, un adulterio sin dinero y sin se acabó. Un día ella me dijo, lo nuestro no tiene sentido. Yo dije, sí, es cierto. Me voy. Ella se fue, yo me quedé viviendo solo en Bucaramanga, pero tenía una iglesia cerca, iba todos los días a misa, comulgaba todos los días, me confesaba porque seguían las tentaciones de esa vida terrible, esa lucha que tiene un recién convertido, que lo vuelve además apasionado, celoso, etc. Y empecé a leer. Cuando un día, en la fiesta de la misericordia, fui a un congreso en Bucaramanga donde estaba un predicador llamado Rafael Arango. Y este hombre sabe de Dios, está hablando de lo que yo necesito, está hablando de Biblia. Y empecé a apasionarme. Luego, en esos días fui a Bogotá, sintonicé un programa donde estaba una presentadora muy linda, muy agradable, muy carismática. Después supe que se llamaba Doña Marta Guerra. Y ella dijo, si tú eres psicólogo, puedes venir a una reunión que vamos a hacer con psicólogos. Entonces, la culpable de que yo conociera a Rafael Arango, aquí está. Es esta amada señora Martica Guerra, en una reunión donde hablaba de función y todo. Como mi nombre, me invitó a una reunión de participar en las reuniones de evangelización con Rafael. Entonces mi referente de sanación se volvió Rafael. Y él fue el que me evangelizó, él me enseñó con su testimonio a leer la Biblia. Me fascinaba mucho cómo se paseaba por la Biblia, su claridad, no era capaz de explicar la Biblia, cómo tiene que entrar en mi vida,
como yo no me puedo quedar con lo que tengo, sino que tengo que explorar la escritura. Y poco a poco fuimos haciendo esa relación en la Corporación Belén, que se llamaba en ese tiempo Casa Fraterna. Yo quiero que hagamos un alto. Yo sí tengo muy presente por qué se le puso esa casa fraterna. Alguien me preguntaba en estos días y no sé si tú te acuerdas, pero el culpable fuiste tú. ¿Sí te acuerdas o no? No. Pues te cuento, nosotros estábamos, te saltaste un poquito, estábamos o ustedes, los psicólogos, bajo la dirección del doctor Hincapié, Augusto Hincapié. Sí, señora, gracias. El psiquiatra, famoso psiquiatra tan bueno, ¿no? Y él era el que organizaba el grupo de los psicólogos. Y tú hablaste, me acuerdo mucho que tú hablaste acerca de hacer que los profesionales estuvieran todos agrupados para poder brindarle una ayuda más adecuada a las personas que lo necesitaran. Y alguien dijo, bueno, ¿y cómo le vamos a poner a esta casa? Y yo decía, pero a mí no se me ocurrió nada. Entonces tú dijiste, no, pues como fraternidad, como fraterna. Entonces pongámosle casa fraterna. De ahí que realmente la corporación se le conoce también como casa fraterna, porque eso es lo que queríamos, ¿no? Que las personas tuvieran un lugar donde se les recibiera con mucho amor, donde hubiera profesionales, donde también las personas tuvieran oportunidad de recibir casi a diario evangelización, porque teníamos diferentes grupos, porque fue una época, yo lo llamo la época dorada de Belén, porque teníamos también una conexión con una obra en el sur, ¿sí te acuerdas? Claro. Entonces, pero todo pues guiado bajo la, yo digo, la dirección de Rafael, ¿no? Que fue lo que el Señor le puso a Rafael. Yo me acuerdo en otro programa yo mencionaba esto. Él salía de un grupo en Santa Beatriz de Silva en una tarde muy soleada y él vio una paloma grande y vio un pan. Y él no entendía y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? Entonces, pero lo vio hacia el sur, hacia el otro lado, estábamos en el norte, o él estaba en el norte. Entonces, él discerniendo, él dijo, eso es una obra que Dios quiere que hagamos en el sur. Y fue cuando se puso de acuerdo o conoció al padre, nuestro querido padre Alfonso Garavito, allá en el sur. Y allá teníamos la obra. Entonces, yo lo llamo como la época dorada de Belén, donde realmente se trabajó muchísimo y creo que, y todavía se siguen recogiendo frutos para la gloria de Dios, de ese semillero, de esa siembra que el Señor plantó a través de Rafael y de muchos de nosotros. Yo me olvidé del doctor Hincapié porque a mí la figura que me inspiró a leer la palabra y a ligar la palabra con la sanación interior fue Rafael. Realmente Rafael Arango, cosas importantes para mí, bueno, su bondad, era un hombre bueno, con un corazón sincero, abierto. Pero lo segundo, que era lo que más brillaba, porque corazón bueno, pues tienen muchas personas, pero esa sabiduría en la Biblia fue lo que me inspiró. Y el modelo de sanación está en el Evangelio. Entonces, todo está ahí, ¿no? Correcto. Entonces, hoy en día yo ya entiendo y le enseño a las personas con las que trabajo en mi comunidad es la samaritana fue sanada del odio, el ladrón fue sanada de la maldad, Zaqueo fue sanado de la avaricia, la pecadora pública fue sanada de la lujuria, los discípulos de Maús fueron sanados del miedo. Todo eso lo hizo Jesús mostrándonos en el Evangelio el modelo específico de sanación. Entonces, con Rafael despezábamos el Evangelio y mirábamos el Señor enseñó dos cosas. Uno, yo soy Dios y puedo levantar un muerto.
puedo romper las leyes de la naturaleza, pero también soy un ser, un profeta, un maestro que con las palabras sana los corazones sin necesidad de hacer un milagro, solo con el puro amor. Entonces, cuando le dice a la adúltera, ¿dónde están los que te perseguían? Porque es una pregunta obvia para llevarla a tomar conciencia. Este Señor me acaba de librar la vida. Él se puso frente a los que me iban a apedrear y me salvó. Y luego le dice, yo, que soy Dios, que tengo el poder, tampoco te condeno. Y le dice una palabra maravillosa cuando uno lo van a apedrear, vete. Ella sale corriendo y cuando va de camino, él le dice, y no peques más, como un consejo. Si fuéramos nosotros le diríamos, bueno, te libero con una condición, no peques más. Si me prometes que no vas a pecar, te libero. No, el Señor le dice, vete. Y luego le da un consejo cuando ella va saliendo de camino, no peques más. Entonces, entender ese modelo de sanación de Jesús, explicado claramente, fue algo que Rafa me enseñó. Y cómo el Señor, aparte de hacer milagros extraordinarios, también sanaba con sus palabras. Y también con su contacto iluminaba la conciencia. Cuando él dice, yo soy la luz del mundo, yo me preguntaba, la luz ilumina, pero ¿por qué al mundo? ¿Por qué no la luz del cielo, la luz del alma? No, la luz de nuestro mundo, de nuestro dolor, de nuestra porquería. Ese es el proceso de sanación. Entonces con Rafa aprendí que era posible desde la fe hacer un proceso psicológico, que la ciencia y la fe no estaban peleadas, sino que yo podía como psicólogo caminar en mi profesión con certeza, entendiendo que estaba guiado por el Señor, porque la ciencia de la psicología la hizo Dios y toda ciencia se somete a su hacedor. Entonces, muchas de las palabras que yo digo en mis talleres, en mis seminarios, en todo, resuenan las palabras de Rafael, ¿no? Pero sobre todo ese testimonio de que no podíamos solamente, recuerdo mucho, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces, también me llevó esa prédica de Rafa a la coherencia en la fe, ¿sí? A ser coherente. Para mí fue muy importante en ese tiempo y todavía hoy ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Es decir, me parece muy importante esta palabra de la coherencia. Rafael siempre hablaba mucho de ser coherentes. Y porque decía, pues mucha gente, ¿te acuerdas de la famosa frase de la misa a la olla, no? ¿Sí? O sea, la gente va a la misa, pero sale, yo le decía un día a Rafa, las mismas. A las mismas, o sea, porque es que la gente pues, se vuelve a meter en la olla. Entonces, yo al principio no lo entendía. Yo decía, como que la misa y la olla no me sonaban, pero era una frase muy, muy de Rafa. Entonces decía, sí, es que la gente, o que el que peca, reza y empata, también decía él. Mira que para él era tan importante esa coherencia y creo que nos la dejó muy clara a muchos de los que estábamos con él, ¿no? Ser coherentes con lo que decimos, con lo que pensamos, con los que vivimos. Y me acuerdo mucho que también tomaba mucho el evangelio, esta frase que le dice a las personas, le dice, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen, a los fariseos, con respecto a los fariseos, ¿no? Que no eran testimonio. Bueno, y Martica, y entonces decir también que él fue un hombre que vivió con coherencia. Su vida personal fue una vida pobre. O sea, él vivía en una pobreza donde pudiendo como ejecutivo bancario, yo no sé si muchos saben esto, que él fue un gran ejecutivo bancario, presidente de un famoso banco aquí en Colombia. Fundador, ¿no? Fundador de un banco importantísimo, un hombre de negocios, y un día el Señor lo agarró y lo transformó. Y él se fue decidido a una vida de pobreza. Pobre no quiere decir andar desarrapado, andrajoso. Pobre es no andar buscando lujos.
él vivía en un apartamento, un tiempo vivió conmigo, ¿no? En un Me está tiempo donde por acordando, alguna sí. razón él no Mm. tenía dónde vivir. Yo vivía en un apartamentico que era de mi padre, que estaba viviendo en otra ciudad, y él me dijo: "Mijo, vaya a vivir en el apartamento", y había una habitación desocupada. Yo le dije: "Rafa, si no tiene dónde vivir, venga acá". Me dice: "¿Y cuánto hay que pagar?". Le dije: "No, nada". Él quería, aunque yo era un apartamento mío donde yo no tenía que pagar, me decía: "Pero, ¿cuánto hay que pagar?". Le decía: "No, Rafa, tranquilo, ¿qué vas a pagar? Si eso es de mi papá, no te preocupes". Compartíamos los gastos, todo fue muy pulcro siempre en lo que había que pagar, en todo. Y vivimos un tiempo, y lo que yo recuerdo más lindo es una mesa, la mesa del comedor llena de libros, porque estaba escribiendo un libro con las Biblias abiertas, con todo. Y fue una experiencia muy linda. Un día llegó a visitarme una amiga y me dice: "¡Ah! Estás escribiendo un libro, te felicito". Dije: "No, es mi compañero de habitación, mi compañero de apartamento que está escribiendo un libro", ¿no? Esa Y era anécdota fue graciosa, perdóname que te interrumpa, porque uno no le podía tocar nada de los libros de él, ¿no? sí, 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 Y sí. él encontraba todo, pero uno iba a Él buscar, tenía él encontraba todo. extendido su desorden, que era para el que estaba mirando, pero para él tenía todo lo que necesitaba a la mano, o sea, era como su base de datos. Hoy en día Ujú. diríamos: "No, yo estoy conectado con la nube", ¿no? Él tenía ahí Y su que todo lo nube. escribía, y sus libros los escribía a mano, ¿sabes? También quién Sí. era así. Ah, tú también lo conociste. Una vez fuimos a la casa del doctor Galat, y te Ujú, acuerdas que nos ujú, mostraron la ujú, mesa del doctor Galat, ujú, ¿sí? ujú. Eso era una gigantesca y llena, lo mismo que la de Rafa, pero en menos, Sí. más proporción, ¿no? Hasta el tope de Entonces, libros. yo Ujú, destaco eso, su mm, pobreza. O sea, era una persona, sencilla, que, vestía y vivía con dignidad, digámoslo así, como los pobres, que son limpios, cuidadosos, pero no miserables, ¿no? Los miserables son los que viven en la calle, que no el sucios. desprendido, él era Sí, él desprendido. era desprendido. Mm, Realmente, si podía ayudar a alguien, lo ayudaba. Nunca, para mí resuena todavía. Fíjate que hay muchas cosas que ahora que estamos hablando resuenan. Al que te pida, dale. Él mm, decía, si a usted le piden su camisa, déla. Es decir, el evangelio, él quería vivirlo. Y para mí todavía, el otro día me encontré aquí en Santa Marta, donde yo vi un señor que me decía: "Deme algo". Y yo le decía: "No tengo dinero". "¿Le gusta mi camisa? ¿Quiere?". Y me acordé de él inmediatamente, y yo me la iba desabotonando, y este señor me dijo: "No, no, no, déjela, ¿cómo se va a quedar usted?". Entonces yo no se la di, pero yo estaba dispuesto a quitarme la camisa y a dársela, porque mm, resonaban, y ahora me doy cuenta esas palabras de Rafa, ¿no? De si a mí me piden algo, tengo que darlo. Que el evangelio era radical: al que te pida, dale. Y este es un mensaje para los que nos están viendo, que es: no podemos juzgar si una persona merece una limosna o no la merece. Yo no soy nadie. Que es un drogadicto, Señor, bendícelo. Mire, hay misa a las 6. Yo aquí a todo el mundo le digo: hay misa allí en San Juan de Dios a las 6, allá lo espero. A todo el mundo dice: sí, sí, sí. Y alguna vez un chico se apareció ya en la misa a pedir limosna, pero nosotros no podemos juzgar a nadie. Entonces, ese vivir el evangelio hasta las últimas consecuencias, ser pobre en una pobreza no de degradación, sino una pobreza digna. Él era digno, vivía dignamente, pero pobre. O sea, sencillamente no estaba pegado a nada, renunció a toda su poder y su riqueza, ¿verdad? Por entregarse al evangelio, y de alguna manera muy parecido a Don Quijote, ¿no es cierto? Como ujú. de esos sueños, de ese hombre soñador, de proyectos grandes, de proyectos bellos, de ayudar a la gente, de mover almas a que ayudaran a la gente. Para mí ese mensaje resuena todavía en mi vida: ser coherente, al que te pida, dale, vivir el evangelio. Y eso tal vez para mí fue el mensaje más fuerte, que era vivir el evangelio, amar a los enemigos también. Hubo gente que lógicamente lo odió, lo maltrató, habló mal de él, pero él nunca le vi una frase de odio, sino lo máximo que decía era: pobrecito, es que Oremos, 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 sí, pobrecitos. pobrecito. Con el más malo, lo peor que le oí fue, lo peor no, pobrecito, ay, pobrecito, oremos, oremos, oremos. Él necesita oración, ¿sí? Entonces, eso
digamos que algo que tenemos que entender nosotros es pedirle al Señor que nos permita lo que leemos en el Evangelio, aplicarlo y leerlo, ¿no? Porque algo que me enamoró de la Biblia, alguien que me enamoró de la Biblia fue Rafael. Mientras que él de memoria sacaba los textos, cuando a mí me tocaba predicar, yo entraba a mi computador y buscaba, a ver, sobre qué voy a predicar hoy. Adulterio, entonces buscaba adulterio en la Biblia, 10 citas, y Ajá. armaba mi presentación y les entregaba las fichas, pero yo me apoyaba en el computador. No, Rafael decía, bueno, vamos a hablar de esto, en Mateo no sé qué, en el Antiguo Testamento, y se paseaba por toda la escritura con una maestría que era Impresionante. además producto del Espíritu Santo. Yo le pido en este momento al Señor que me enamore de la palabra, número uno. Número dos, que me haga coherente y que me haga caritativo. Nosotros tendemos, por lo menos aquí en Colombia, a ser tacaños con el pobre. Mientras que uno va, yo he ido alguna vez a predicar a Estados Unidos con mexicanos, obreros, y un día metí la pata y prediqué en una iglesia en Chicago sobre el diezmo. Dije, hermanos, hay que colaborar, hay que apartar de nuestro dinero. La iglesia no nos obliga, pero hay, y el padre al terminar me dice, Octavio, no se le ocurra hablar aquí de eso. Aquí la gente da el 20, el 30. Cuando yo les pido, me sobra el dinero. Yo, padre, es que en Colombia la gente es muy tacaña. Y algo que aprendí es eso, ¿no? Tenemos que ser generosos con Dios, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad. Eso porque Él lo era, ¿no? Él lo era. Y eso llevó a que mucha gente no entendiera que lo tildara de loco, ¿no? Que él era un loco, porque toda persona que nos rompe el paradigma, que nos saca de nuestra zona de confort, termina siendo atacada, ¿no es cierto? Eso es muy importante entenderlo. Lo otro que tenemos que hacer es que nosotros no podemos juzgar. Eso a mí me quedó muy claro. Yo no tengo dedo sino para mí. El único dedo no es para, es que Marta, es que fulanito, no. El único que se tiene que criticar soy yo. Esa es otra enseñanza que es muy importante, ¿no? Yo no Mira, me puedo hiciste andar. acordar de Rafael un día, no sé, hace como unos 3 meses. Le dijo, oye, Rafa, hay una persona, no quiero nombrarla, que siempre en las redes habla muy mal de ti, ¿no? Y Rafael dice, tan raro, Marta. Y yo lo único que creo que hice, lo que hice fue ayudarlo. Y la verdad que sí. Pero dice, ay, pobrecito. Pero dejarlo. Y él dice, pero Rafa, porque tú no le pones, yo le dije, póngale una demanda. Digo, pero ¿para qué, Marta? Déjalo. Sí, sí, sí. Déjalo. Es que, Sí. y uno se pone a mirar y en el fondo es seguir a la figura de Jesucristo, ¿no? Es seguir ese mismo estilo de Jesucristo. Eh, Algo que quiero destacar también son sus martirios físicos, sus enfermedades, sus dolencias, sus sufrimientos que fueron fuertes y grandes. Él a veces decía, ayúdenme, pídanle al Señor que se puedan cargar aunque sea un 1%, 100 personas que se carguen este dolor que tengo, cada una que el Señor le regale el 1%. Me acuerdo que suplicaba que uno lo ayudara a orar por sus dolores, él sufrió dolencia, sufrió todo, pero nunca yo lo oí renegar, maldecir, quejarse, Nunca. sino había muchas cosas, era una persona muy sensible, me acuerdo mucho del estornudo de las toses de Marta en la iglesia cuando llegó un día a toserle atrás y él empezaba él mismo a toser cuando oía y Marta estaba molestándolo, ¿sí te acuerdas? Ella llegaba y se hacía detrás en la iglesia y empezaba sin que él se diera cuenta que era Marta. Porque él Y Rafael, que le era huía a muy las personas. sensible y le huía a las personas agripadas porque fijo le daba gripa, ahí mismo empezó a estornudar. ¿Qué me muestra a mí como psicólogo eso? Una gran sensibilidad, que es algo que tenemos que tener nosotros, por un lado. Y por otro lado, una gran empatía, ¿no? Recuerdo también sus palabras citando la escritura, me hago todo con todos para ganar a algunos para Cristo. Cuando yo repito esa frase de San Pablo, me estoy acordando siempre de Rafael.
me hago todo con todos para ganar algunos para Cristo, ¿no? Entonces él tosía con el enfermo, eso sí le salía corriendo, pero esa empatía que también recuerdo mucho de él, ¿no? En aquellos años, principios del 2000, 2005, todo ese tiempo que estuvimos juntos, fueron para mí muy reveladores. Fue para mí muy bello que él además me permitiera predicar en la comunidad, me permitiera poner mi consultorio de psicólogo, y recuerdo mucho a una secretaria que yo tuve que a las 5 de la tarde dejaba tirado el consultorio y se iba a misa. Una tal Mónica, yo no sé si tú la conoces, Martica. Resulta que Mónica, la hija de Marta, que hoy se llama, ¿cómo es? Tiene un nombre bellísimo. María Paz del María Espíritu Paz, Santo. hermana María Paz, ya una monjita consagrada, seria. Aunque ustedes no lo creen, Martica tiene una hija monja, una mujer linda, y ella era mi secretaria. Entonces ella atendía, tomaba las citas, pero a las 5 de la tarde desaparecía. Yo el otro día, Mónica, ¿por qué dejaste el consultorio? Ay, Octavio, es que primero está lo de Dios y luego el trabajo. Y yo, pues en ese tiempo, como yo vivía en mi consultorio, yo decía, Dios mío, ¿qué pasará? Y nunca pasó nada. Al contrario, yo creo que los ángeles hacían que los pacientes llegaran a otra hora y todo. Pero me impactaba que el ambiente en la casa donde vivíamos, donde trabajábamos, ahí en la casa fraterna, era primero lo de Dios, primero lo de Dios. Y me acuerdo mucho eso de la hermanita María Paz, que antes se llamaba Mónica, el nombre de cédula, eso, ¿no? Ella estaba enamorada de Dios. ¿Y dónde terminó? Pues consagrada en un convento con las comunicadoras eucarísticas, ¿no? Y yo decía, esos son frutos, yo solo vi frutos, frutos muy lindos de personas que siguieron luego otros caminos, pero que seguimos otros caminos. Yo seguí luego otro camino con otras comunidades, con mi proceso de sanación, etcétera. Pero lo que yo me llevé, la herencia que yo me llevé de Rafael fue eso, la coherencia, el amor, la capacidad de buscar el bien del otro, nunca ni maltratar a alguien, ni hablar mal de alguien, sino al malo, al que le hacía daño, tomarlo como con tranquilidad. Ay, déjelo, pobrecito. Sí. Bueno, ya que estamos aquí hablando contigo, les voy a contar, se me acordé ahorita, no sé si tú te acuerdas, una peregrinación que hicimos a Piedecuesta, ¿te acuerdas? Llevábamos 2 buses y resulta que aquí mi amigo se perdió. Y el bus Subiendo, perdón, es que les tenemos que decir, el convento de los ermitaños del Padre Celestial quedaba en una montaña y ocurrió que el bus que venía de Bogotá hacia Bucaramanga, a esa montaña, a un retiro, yo había ido varias veces, ahí fue donde me convertí, Y tú pero eras yo no el lo guía, y tú conocía eras el todo. guía. Y yo era supuestamente el guía. Y este guía, pues dicen que como si un ciego guía a otro ciego, y se metía al bus por un precipicio, por una carretera que daba a un precipicio. Y que no Y cuando tenía regreso, no y era no angosta. tenía regreso. Y ahí vimos un milagro del Señor, porque todos nosotros Es deberíamos que haber me estoy muerto acordando que eso fue un despeñados en un milagro. abismo. Sí. Sí, un milagro. Y al bus le quedó una llanta hacia el precipicio. O sea, este bus Exactamente. con no sé cuántas llantas tendría, pongámosle 4 llantas, con 3 llantas, por algún milagro, por la oración de Martica, salió del precipicio. Pero No, yo fue me acuerdo que lo que yo más me acuerdo es que tú me pararon el bus en que yo iba detrás, y tú me dices, Marta, venga, y le muestro algo. Y el chofer me muestra la llanta así al aire, y yo dije, Dios mío, este bus se va a caer. Y yo, ¿qué fue lo que hice? No, bájese todos. Y no le dije a nadie nada. Bájese rápido, 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 rápido. Y bueno, devolvámonos y oremos. Pero sí. yo le comentaba esto a Rafael, y Rafael se reía, se reía. Decía, Marta, ¿cómo sería? Pero yo le dije, mira, Rafa, nadie se dio cuenta, solamente el No. chofer, Octavio y yo. Después fue que dimos gracias, pero miren, algo que, bueno, ya que tú estás hablando de eso, es que para nosotros era común ver milagros, recuerdo mucho una chica que estaba en prostitución, que oramos y se liberó de ese espíritu de prostitución, se retorcía como una culebra en el piso,
haciendo unos gestos terribles y ella fue sanada. Muchas personas que fueron sanadas. También tuve una chica que vivía en perversión, no puedo decir aquí detalles en público porque no cerraría el canal, pero orando la oración de sanación y acercándose a Dios, fue sanada y se casó y tuvo su matrimonio. Eh, Cosas que yo decía, Dios mío, lo único que estoy viendo aquí son milagros, a veces eran milagritos como este del precipicio, Pues ni tan milagrito. pero la mayoría digo, milagros de la carne, ¿no? De salvar la vida, pero es que la mayoría de milagros que vimos fueron espirituales, vidas torcidas, Muchísimos, bueno, entre ellas muchísimos. la mía, ¿no? Porque si yo No, no pero, hubiera perseverado ajá, en la comunidad con Rafa, yo me hubiera perdido porque yo estaba recién convertido, pero no tenía una comunidad con la cual yo me sostuviera. Y lo que encontré en la comunidad con Rafael y con Martica en este año, en el año 2001, algo así, fue en esa época que llegué yo a Bogotá después de mi conversión, fue perseverancia, fue entender que yo tenía, concientizarme de cosas. Miren, les voy a decir cosas que aprendí. La misa diaria, la necesidad, ya no estamos así 100 años, la misa del domingo, con esa me santifico toda la semana. No, es en este momento de batalla, misa diaria, comunión diaria, confesión. confesión frecuente, rosario diario, estar agarrado de la Virgen. Algo que recuerdo mucho de Rafa era que la voz se le quebraba cuando hablaba de la Virgen, ¿no? Él estaba predicando y entonces el Señor, y cuando hablaba de la Virgen, la voz se le quebraba, era la voz de un Cuando hijo. hacía la meditación, que él decía que no eran 7, sino eran 13 dolores. ¿Te Ujú, acuerdas que hacía la ujú. meditación de los 13 Se dolores? le quebraba la voz hablando de la Virgen. Todo el mundo decía, oiga, pero este señor habla del Señor y del dolor de Jesús y todo. Y empezaba a hablar de la Virgen y su voz se quebraba. De manera que eso lo quiero resaltar yo, el amor tan grande a la Virgen María. Yo la tengo por aquí, por todos lados, porque tal vez eso fue algo importante en mi vida, aprender a ser un buen hijo de María, ¿no es cierto? Aprender a amarla como la mamá, aprender a tenerla como la intercesora. Frases de Rafa importantes, que la Virgen es el cuello de Cristo, el cuello de Eso Dios. lo decía Que San Bernardo, ¿no? sí, pero él repetía, o sea, Ajá, algo sí. que hizo Rafa fue que muchas cosas de los santos nos las enseñaba. O sea, Claro, sí, él sí. la había leído muchísimo. Entonces, por ejemplo, eso, para mí el que me lo enseñó fue Rafa. Yo hasta ahora me entero que es de San Bernardo, Y San porque él Bernardo dice decía, que María es el acueducto de Dios, o de la sea, gracia, correcto. porque pasa Eso lo la gracia entendí. Pero por lo que acá, te por la quiero decir iglesia. es que como yo lo aprendí, no fue de los libros, fue en las Ah, prédicas no, de claro, Rafael. Rafa, sí. Sí, sangre de Jesús, sangre de Sangre de María. María. Eso lo aprendí yo, que es muy importante, y es que la sangre de Cristo era la sangre de María, porque el Espíritu Santo solo le dio en la vida, pero que eran muy parecidos, decía Rafa, porque la genética de Jesús era la misma de María, los genes que Jesús tenía, y en las hostias consagradas no hay 46 cromosomas, hay solamente 23. Cuando el Por doctor eso también Castañón, decía Rafa que cuando lo que Jesús padeció, María lo sintió todo, porque era, correcto. era una unidad, ¿no? Sí. Correcto, correcto, correcto. Eso. Entonces, por ejemplo, aprendí eso. La pasión de María era la empatía total con Jesús, pero hay una bomba atómica que él me enseñó, que Fray Nelson Medina, que es un doctor en teología, se impactó y yo la repetí en una prédica. Y tengo que decir que vino del genio bíblico de Rafael. Y es que la Inmaculada Concepción era necesaria para que María no le transmitiera ninguna herida emocional a Jesús. Entonces yo hice una prédica que fue la que le gustó mucho a Fray Nelson, que dice: la Inmaculada Concepción, la mujer preservada de heridas emocionales. Eso es una herencia de Rafa. Aprendí que ella nunca tuvo ningún tipo de herida emocional.
para eso fue preservada desde la concepción. Es decir, que ella nunca le transmitió a Jesús el más mínimo trauma, ni durante la concepción de él, ni de ella, que fue en total pureza. Pero hay algo más que el Señor me mostró con base en esa enseñanza de Rafa, y es como no pasó el Señor por el trauma del canal del parto, del canal vaginal. El Señor no pasó para que no tuviera la anoxia y el problema que tiene un bebé cuando tiene un parto natural, que se asfixia y sufre angustia. El Señor le quitó eso. Por eso el parto de Jesús no fue por el canal vaginal. Y esto es psicológicamente lógico, para que él no tuviera esa angustia que todos sufrimos, esa asfixia cuando pasamos por el canal del parto, sino que fuera, llamémoslo así vulgarmente, transportado milagrosamente desde el vientre hacia afuera. Y eso Lo dice dice Catalina de Emer. Ana Catalina de Emer, que estaban ambos orando, ¿no? San José y María orando, y estaba la cunita, o sea, la pajita, la camita que le tenía, y el niño aparece, ¿sí? Parece muy hermoso. Correcto. Y la razón psicológica, que eso viene de ese razonamiento de que María no tuvo heridas, es que el Señor, el Padre, preservó totalmente a Jesús de heridas. O sea, yo lo entendí con la predicación de Rafa, que María fue inmaculada, nunca le trajo ninguna herida emocional, y lo extendí a entender que tampoco pasó por el canal del parto para que no tuviera ese trauma. Es decir, Jesús fue alguien, y esa es la enseñanza de Rafa, absolutamente puro, sin mecanismos de defensa, sin heridas, que sentía todo. E igual la mamá, que fue la matriz preciosa donde él fue formado. Entonces María necesita psicológicamente ser una mujer pura, libre de heridas. Eso no lo pueden entender los hermanos separados porque no han estudiado psicología, simplemente. Pero cuando yo como psicólogo me pregunto, ¿para qué la Inmaculada Concepción? No es porque, qué maravilla, que María, no, es absolutamente práctico. Dios no le dio ningún trauma a María desde la concepción para que ella no le diera a Jesús ninguna herida. Ella es un instrumento formado por el Señor para que no tuviera esa dificultad. Entonces, mira lo bello que es esto. Mira cómo el Señor nos bendice en ese proceso de entender la Escritura. Yo creo que la conclusión para mí importante es: enamorémonos de la Escritura, de la palabra. Rafa nos dejó la Biblia como guía, ¿no? Yo tengo, aquí atrás tengo muchas Biblias, las guardo ahí, tengo diferentes que consulto. Eso me lo enseñó él, la Biblia de Jerusalén. Hay una cosa que él decía, bueno, ahorita que te tengo un datico también para tus predicaciones. Bueno, voy con eso primero. Dice Ana Catalina Emer, él la recomendaba mucho que lo leyéramos, que la concepción de la Virgen María fue algo también milagrosa, de que simplemente San Joaquín y Santa Ana se encontraron, ¿sí? Y ahí, sin tener relaciones, la Virgen María fue colocada en el vientre de sí, no sé cómo, me imagino que Dios toma el esperma de San Joaquín, sí. Y lo une al óvulo de Santa Ana, y ahí para que no hubiera la más mínima contaminación de deseo para que ni la de Virgen fuera pecado. lo más preservada posible. Sí, bueno, eso me parece muy importante. Y qué bonito que estemos recordando estas cosas. Y también Rafael siempre en las predicaciones decía, ¿cuántos evangelios se ha leído usted? ¿Ya se leyó uno siquiera? Al menos leas el de San Marcos, que es el más cortico. Me acuerdo que él siempre tenía esa predicación, ¿no? Entonces, y aquí los estamos invitando a que lean la palabra. ¿Cómo vamos a...? Y él también decía muchísimo, si un hijo suyo escribiera una novela, ¿usted la leería? Claro, pero uno lo dejaba pensando. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Usted la leería? Claro. Si hiciera una poesía, ¿usted la leería? ¿Y por qué no vamos a leer lo que Jesús y lo que Dios Padre nos tiene para nosotros? Y la verdad que nosotros nos falta Martica, mucho. y bueno, yo ya tengo que retirarme. Yo también. Sí. Vamos a pedirle en este momento al Señor primero, a Rafa,
Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, en especial el alma de nuestro hermano Rafael Arango, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Señor, decimos con la frase de la palabra, no le tengas en cuenta ese pecado. Porque todos somos pecadores, pero le clamamos al Señor, no le tengas en cuenta esas bobaditas, ¿verdad? Eso es importante, pedirles a ustedes sus buenas obras y que todo oren por el alma de él, que fue un hombre que le dedicó a Dios toda su inteligencia, que fue capaz de renunciar, no como nosotros que fuimos pobres siempre y ahora somos más o menos pobres, pero él tuvo mucho dinero, fue un gran ejecutivo bancario, tenía Rolls Royce a su servicio, todo lo que fuera, y renunció a eso para predicar el evangelio. Es distinto al caso nuestro, ¿no? Martica fue multimillonaria, no, yo tampoco. Somos hijos de pobres que vivimos normalmente, clase media, profesionales, pero él que tuvo, no nos falta nada, gracias a Dios. claro, bendito Dios, pero él tuvo en sus manos, mi comparación es, él tuvo en sus manos el poder del mundo de ser el presidente de un gran banco y renunció a eso para predicar. Eso para mí es un testimonio muy grande de ser capaz de romper ese demonio que nos atenaza a todos, que quisiera tener mucho dinero. Eso nos enseñó. Ser sencillo, amar la palabra de Dios y compartir su conocimiento, porque algo que yo tuve es que él me enseñó y nunca me dijo, mira, pero por lo que yo te he enseñado, dame tanto dinero. No, al contrario. Si necesitábamos algo y él lo tenía, nos lo daba, ¿no? Entonces, darle gracias a Dios por a vivir sin apegos. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Octavio, por tu tiempo. De verdad, muchas gracias. A las personas que están viendo este programa, para que lo puedan compartir, suscríbanse aquí al canal. Y ahí estamos para servirles a ustedes en lo que necesiten. Dios los bendiga. Gracias, Octavio. Bendiciones. Gracias, Martica. Bendiciones a ti también.